Hola a todos, Isabel López del canal Feel Good Womanhood, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Bueno, hoy os quería hablar de una cosa, ahora que en estas fechas, además, un poco recapitulando, pero quería haceros referencia a la importancia o la correlación que hay entre nuestras emociones y, digamos, nuestro organismo, ¿no? Os digo esto porque yo verdaderamente tengo que deciros que estoy súper agradecida a que, bueno, pues al desarrollo personal, a que realmente me he dedicado y he puesto el foco de mi atención en estos temas, porque yo siento que me siento en armonía, en coherencia y eso hace que yo me sienta mucho, mucho mejor. Bueno, y diciendo esto ya os digo, lo más importante para que a nivel de nuestro organismo estemos bien, para que se refleje en nuestro cuerpo, es cuando, y esto lo digo yo de propia experiencia, es cuando vivimos alienados, o sea, en coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Eso es lo más importante. Pero bueno, hoy el foco de hoy, porque quiero dedicarle más capítulos a esto, quería iniciar el tema hablando de la importancia de las emociones en nuestro organismo, ¿no? Realmente aquí la cuestión es, ¿son las emociones que influyen a nuestra salud o es, digamos, como nos sentimos a nivel físico lo que afectan las emociones? Bueno, en cualquier caso, sea lo que sea, hay una correlación, yo creo que por ambas partes, y partimos de la base de que las emociones es, digamos, una vibración, unas frecuencias vibratorias que, digamos, nos conectan directamente con el universo. Digamos, es el lenguaje del universo, es realmente lo que nos mueve, emoción, eso es lo que nos mueve realmente a hacer algo, porque si no seríamos, bueno, simplemente máquinas, robots que nos sienten, ¿no? O sea, tenemos emociones que nos dirigen hacia algo, nos mueven hacia algo, ¿no? Entonces, esta vibración, las emociones, que en realidad son vibraciones del universo, el lenguaje del universo, en el cuerpo se transmiten a través de los neurotransmisores, como es la serotonina y la dopamina. Bueno, esto es algo de medicina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, como veis, estas emociones a través de los neurotransmisores llegan a nivel celular y llegan a afectar a nuestro bienestar. También es a la inversa. Ya os digo, los sentimientos, emociones afectan a nuestro cuerpo, a la salud, y como nos sintamos también va a afectar a nuestras emociones, ¿no? Hay una correlación directa e indirecta, ¿no? Pero ojo, dos cosas que os quiero decir aquí. Os quiero decir aquí dos cosas. La primera, que realmente el primer centro de, digamos, transmisión o de información de el primer núcleo de información, ¿no?, que transmite las emociones a nuestro cuerpo, ¿sabéis cuál es? Pues no es el cerebro, es el estómago, en la barriga, si queréis llamarlo, el estómago, ¿no? Si os dais cuenta, cuando sentimos algo, lo primero lo sentimos en el estómago, ¿no? E incluso cuando tenemos una sensación, pues eso nos afecta a la digestión, etcétera, ¿no? Entonces, ojo a esto, quiero decir con esto que es muy importante cuidar el estómago, lo que comemos, tener el estómago, digamos, en equilibrio, balance, y por ello, por ejemplo, hay que intentar evitar, pues malas comidas, como puede ser con demasiadas grasas o grasas malas o azúcares, y es importante tener siempre un nivel bacterial positivo en el estómago, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar en este tema, si queréis hablo más de este tema, de cómo cuidar, digamos, el estómago. Eso es quizá lo más importante, en el sentido de que no estamos hablando de para adelgazar, estamos hablando de que realmente
es en nuestro estómago donde llegan primero las emociones. Y digamos que es nuestro primer centro, nuestro primer cerebro, y a partir de ahí se transmite a todo lo demás, ¿no? Entonces, ojo a esto, cuidad vuestro estómago, tener un estómago tranquilo, y cuidad lo que coméis, porque eso también afecta a nuestro estómago, y según tengamos el estómago va a afectar también a nuestros sentimientos, porque de hecho los sentimientos, las emociones afectan a nuestro estómago. Y esto ya os digo, esto está demostrado, eso podéis hablar con nutricionistas, médicos, etcétera. Yo es algo que lo tengo comprobado de mi propio cuerpo. Yo evidentemente no es que lo crea, es que es evidente, o sea, tal como tenga, o sea, una emoción puede afectar a mi estómago y afecta con ello a mi digestión y al resto de mi cuerpo, o puede ser incluso que algo que haya tomado mal me llegue a afectar a cómo me sienta, ¿no? Entonces es siempre por los dos lados, pero que sepáis que es un centro de acogida de información muy importante, y que también le podéis llamar el primer cerebro, porque es realmente el que recibe la información de las emociones y las transmite a todo el cuerpo. Y a nivel celular tenemos las neurotransmisores, la serotonina y la dopamina, ¿no? Bueno, con ello quiero decir que las emociones es importantísimo, y que bueno, que es algo totalmente cuántico, y que muchas veces que no lo reconocemos, pero realmente es así, ¿no? Luego, otra cosa importante, el punto también muy importante aquí, creo que quizá el punto más importante, es entender, ¿no?, que aparte que las emociones es lo que nos mueve y es el lenguaje del universo, es entender que en realidad las emociones, ninguna emoción en sí de per se es positiva o negativa, sino que todas las emociones tienen una función. De hecho, las emociones que llamamos negativas, como el miedo o la angustia, pues en sí no son negativas, no es en sí el que sean negativas, sino es, digamos, en la circunstancia o en la que, o digamos la cantidad de emoción que le ponemos al tema. O sea, quiero decir con ello que no es que sean ni positivas ni negativas, sino que está en función a cómo están adaptadas a las circunstancias o no, si se pueden adaptar o si son adecuadas o no. Entonces, de por sí no es ni positivo ni negativo, ningún sentimiento. En realidad lo que nos están dando es una información, ¿no? Y cuando tengamos un sentimiento, pues por ejemplo de miedo, pues preguntaros, es que realmente ese sentimiento, ¿para qué lo tengo? O sea, es la función del sentimiento lo que es importante, ¿no? Os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el miedo, por ejemplo, si vemos un león, pues ese miedo lo que nos va a hacer es que aumentemos nuestra capacidad de estrés para ir más rápido y alejarnos del sitio para que no nos coman, o para que no nos atrape, o para salvar la situación, ¿eh? Es una situación real. El problema es cuando ese sentimiento, ese miedo, por ejemplo, ha sido creado de una forma, digamos, artificial, y que por circunstancias externas que realmente no vienen al caso, y que se convierte en limitante, ¿no? Como por ejemplo miedo a hablar en público. Son miedos que vienen de ciertas creencias que nos limitan. Entonces ese tipo de miedo no sería el adecuado, porque realmente nos está limitando en nuestro crecimiento y madurez emocional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las emociones no hay que negarlas, sino que hay que trascenderlas, ¿no? Creemos muchas veces que las emociones negativas pues hay que negarlas, que las hay que anestesiar con tabletas, con píldoras, con medicinas, con drogas, no entendiendo la realidad, pues teniendo vicios, adicciones, que pueden ser de cualquier tipo, puede ser incluso de trabajo, sexo, juego, puede ser o sea, lo que sea, ¿no? Entonces, es una negación de la realidad porque nos hace demasiado daño, es demasiado miedo. Es, digamos, aquí estamos autonegando ese sentimiento, ¿no?
o también cuando hacemos, por ejemplo, intentamos negarlo, pues tomando riesgos excesivos, ¿no? ¿Para qué? Para no vivir en una vida equilibrada, viviendo en el momento, ¿no? En el ahora. Os quiero decir con esto que esto es muy importante porque de ahí vienen mucho las dependencias y las drogadicciones, etcétera, ¿no? Porque digamos, tenemos miedo a sentir el sentimiento, cuando realmente el sentimiento es una información que nos viene del universo, por decirlo así. Bueno, yo digo del universo o de la vida o de nuestro ser superior, para darnos una información. Y realmente lo que es, no hay que tenerle miedo, sino hay que trascenderla, hay que preguntarse para qué. Por lo cual, todos los sentimientos tienen una función, incluso el miedo, la angustia, etc. Lo que hay que hacer, aquí sí os digo, por eso es tan importante vivir en el presente, y por eso es tan importante esto. Lo que yo digo, lo que he dicho en otros vídeos también, es pasar de la mente del pensador, o sea, que es lo mismo que identificarte con ese sentimiento, esa idea, o sea, pasar de eso, dejar eso al lado y pasar a la mente del observador, o sea, elevar tu perspectiva, elevar tu conciencia, tomar una conciencia mucho más elevada, sabiéndote alejar de la idea del pensamiento, con lo cual no te estás identificando, sino la estás viendo pasar, ¿no? Y ves que lo que realmente está haciendo es darte una función que en sí ni es buena, o sea, ni mala, sino que depende de la circunstancia y si es realmente adaptativa o adecuada a la circunstancia, si tiene realmente una función. Los sentimientos están ahí para darnos una función y, digamos, trascenderla y con ello conseguir la madurez emocional. Bueno, no lo repito porque no quiero ser repetitiva. Algunos de vosotros decís que a veces repito mucho. Puede ser verdad, quizás verdad, sí. Entonces entiendo que está todo claro. Si hay algo que tengáis una duda, por favor, no os olvidéis de mandarme un email a youtube@misslopez.se. Podéis mandarme también comentarios al público. Y bueno, pues yo encantada, si le queréis dar un me gusta, muchísimas gracias. Y bueno, yo me gustaría pues que cada vez seamos más, a ver si llegamos a cifras mágicas y bonitas y cada día nos acercamos más a ello. Y os doy desde aquí muchísimas gracias y voy a seguir con esto de las emociones porque realmente es muy, muy importante para nuestro bienestar y madurez emocional. Hasta luego, espero que os haya gustado. Chao, chao.